A debate. Saludo con gusto a Max Morales, él es especialista en negociación de secuestros, con el gusto de saludarlos, y a Facundo Rosas, ex subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. A ambos muchísimas gracias. Por acá arriba va a aparecer un reloj, ustedes ya lo conocen, para que su opinión sea más dinámico y vaya en 1 minuto y medio. Oye, me arranco contigo, Max. Déjame hacer esta coyuntura hablando de la extorsión, sobre todo hablando de todo esto que estamos viendo del huachicol fiscal. Me llama mucho la atención, ¿cuántas de estas personas no fueron extorsionadas para participar en esta red? Digo, es una especulación mía, pero que se puede llevar a otros aspectos de la función pública, en los cerezos, en las corporaciones de seguridad. ¿Hasta qué punto se puede llegar a apretar a un funcionario para que se coluda o para que deje de hacer o haga una actividad que al final de cuentas es un tipo de extorsión? Y yo no sé de qué manera se está combatiendo esto. Max, adelante. Bueno, primeramente agradezco mucho la oportunidad de este foro y de compartir con don Facundo, también una persona a la que aprecio y reconozco su trabajo. Mire, primeramente, no podemos tratar a la autoridad como aquella que está siendo presionada para que tuerza la mano. Más bien, esas autoridades o malos funcionarios son los que propician esta parte de la extorsión, porque difícilmente los italianos tenían una máxima que decían que para que exista delincuencia organizada debe haber protección o participación oficial. En el caso de la extorsión, pues tendremos que dividir la extorsión en 3 puntos. La extorsión de delincuencia ordinaria, la extorsión más fuerte, más principal, que es la extorsión de delincuencia organizada, donde desde mi personal punto de vista hay 4 derechos que se le llaman los delincuentes así: el derecho de piso, el derecho de paso, el derecho de peso y la protección. Y por último, en medio de ellos, la extorsión oficial. Bien lo refería ahorita, en el sentido de la que proviene, por ejemplo, la más clara y de la que podemos hablar, la que proviene desde las prisiones, donde las propias autoridades que tienen la seguridad y los custodios presionan a los internos para que estos les renten los teléfonos, para que de ahí salgan las extorsiones o diversas modalidades de extorsión que afectan a la ciudadanía, independientemente de las extorsiones que les aplican desde el momento en que ingresan al penal, ¿no? Entonces, son diversas fuentes o diversas modalidades de extorsión, pero ahí la autoridad es la principal generadora de este tipo de delitos. Claro. Facundo, y sí, siguiendo lo que dice Max, totalmente, una autoridad que se ve apretada o que se ve coercionada, pues lo primero que debería de hacer es hacer valer el Estado de Derecho y no doblarse o no irse hacia ese punto y formar lo que estamos viendo con una red criminal. Al final de cuentas, si la autoridad no ejerce el Estado de Derecho, no reacciona, pues es parte del problema, Facundo. Sin duda, Max, te saludo con mucho gusto, después de un buen rato de no haber tenido comunicación. Lo que dice Max tiene toda la razón. Creo que el Estado mexicano, más allá de cómo se llama, autoridad federal, estatal o municipal, ha renunciado a cumplir con sus responsabilidades, ejercer el monopolio del uso de la fuerza, aplicar las leyes. Estos vacíos que deja la autoridad los ocupan muy bien los presuntos delincuentes cuando están bajo proceso en un centro de reinserción social o incluso cuando están sentenciados. Creo que por eso ha sido tan difícil resolver este problema, cuya punta del iceberg
nos la hacen saber a través de las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que indica que solamente se han denunciado poco más de 10,000, cuando la realidad, lo que informa el INEGI apenas hace unos días, dio a conocer la cifra negra, ahora denominada cifra pública. Y estamos hablando de 5.6 millones de extorsiones que se cometieron y que de esas solamente 10,800 se denunciaron. Todo esto se queda en el limbo y como tal equivale a la impunidad. Delito que no se sanciona está condenado a repetirse. Y bueno, se traduce en estas modalidades que ya Max nos había explicado. Sí, impresionante esto. Ahora, regresando al combate y ya a esta extorsión en la que estamos expuestos todos como ciudadanos, Max, la iniciativa de la presidenta parecería, o dentro del discurso oficial, parecería que esta es una solución, digamos, inmediata, o por lo menos a una propuesta que el gobierno está poniendo. No sé qué tan plausible la ves, cuál es tu impresión, teniendo en cuenta lo que plantea, o digamos, de los puntos más específicos, que es que la extorsión se siga de oficio y que se dediquen recursos para la creación de fiscalías especializadas en este sentido para atender directamente este tipo de extorsión. Es decir, pues tiene que haber gente dedicada a ese tema, como las fiscalías antisecuestros. Pero bueno, ¿cuál es tu impresión, Max? Bueno, primeramente tendríamos que reconocer, ¿sí?, que pese a su cotidianidad de siempre negar lo que pasa, o sea, de siempre negar diciendo que vamos bien, ¿no? Y que vamos por buen camino y todo, bueno, en la extorsión no se ha podido dar, ni siquiera se han podido convencer a los medios, porque todos los días aparecen casos relativos a este delito, que se ha incrementado hasta en un 160%, pero el primer paso ya está dado. El primer paso ya la autoridad tuvo que reconocer y tuvo que dar un paso, yo lo diría positivo. Empezamos en la Ciudad de México con las modificaciones ya al Código Penal en este mismo año, en el cual se le da un tratamiento ya de un delito grave, de un delito que ya se puede perseguir de oficio, por lo menos, que eso es lo que se persigue con este segundo paso, que es materia de esta mesa, en el sentido de que estamos a punto de que se considere constitucional ya esta reforma que se va a dar para la expedición de la ley general contra la extorsión. Eso es un paso muy positivo. Ahora, ¿en qué va a cambiar? Primero, en que la autoridad va a tener que establecer programas de corto, mediano y largo plazo de manera inmediata, ¿sí?, en el sentido de tener que combatir este tipo de delitos y combatirlos con resultados positivos. Decía bien don Facundo en las estadísticas que nos dio, más del 89% de los empresarios en todo el país ha sido víctima de un tipo de delito de esto. Entonces, claro que afecta no solamente a las personas que reciben una llamada extorsiva, a las empresas que si no pagan les incendian los camiones, a la gente, sobre todo aquellas personas también que manejan una buena parte de efectivo en sus comercios. Entonces va a ser una situación positiva, y aquí viene ya la parte de quién va a ser o quién va a dirigir este tipo de situaciones, porque aquí los tres niveles de gobierno necesitan coordinarse para poder enfrentar este delito. Ya, Facundo, ¿tú qué impresión tienes de esta iniciativa? Dice Max, es un primer paso. Pues sí, es un primer paso. No sé si esto será suficiente de lo poquito que hemos visto, que por cierto ya empieza la discusión en comisiones y que se tiene que empezar a adecuar. Facundo. Yo considero, igual que Max, que es un primer paso al que habrá que ir articulando otro tipo de esfuerzos, tanto
por parte de la autoridad, armonizando toda la cuestión penal, y también habrá que ver cómo incorporar a las diversas áreas de la sociedad, los empresarios, las organizaciones que han estado pugnando porque esto se atienda de una manera integral. Creo que disponer de una ley general en materia de combate a la extorsión es positivo. Hay experiencias ya previas, así inició el trabajo de combate al secuestro con una homologación en materia de la creación de las unidades especializadas contra el delito de secuestro. Hay antecedentes, hay metodología, creo que las herramientas están. Faltaba la voluntad política, parece que ahora se va a dar. Creo que los siguientes pasos van a ser en el sentido de despertar la confianza de la ciudadanía para que denuncie y que no se queden en la cifra negra, que no tengamos que volver a contar tantos millones de casos que se presentan y no se denuncian, y que más bien cada uno de los que se lleven a la autoridad se resuelva. Claro. Ahora, estamos frente a un escenario en el que la delincuencia, Facundo, Max, no para. Ya vimos lo que se dio a conocer con este hackeo. Dice la autoridad que no fue un hackeo, que fue una filtración o un mal manejo de datos, que son alrededor de 20 millones de datos, de información de 20 millones de pensionados, con el cual pueden acceder a información pues muy grave de los pensionados: nombre, pensiones, direcciones, correos electrónicos, bueno, toda la información personal del IMSS. Y me refiero a que la delincuencia pues va a utilizar esta información y no se va a esperar a que el Congreso discuta y el que se aprueben y se coordinen. O sea, estamos viendo que esto puede empezar de ya. Entonces, este es el escenario, Max, este es el escenario que tenemos en donde se puede robar esta información y con la mano en la cintura pues empezar a hacer extorsiones, porque esto es lo que es la consecuencia de esa filtración o de ese hackeo. Este es el escenario del día al día. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer mientras esto está, digamos, adecuándose, coordinándose? Vaya, seguimos bien expuestos, Max. Y bueno, en este caso, donde por desgracia se filtra o se dice, ¿no?, que la delincuencia ha tenido acceso a esta serie de datos, los medios de comunicación también son una herramienta muy útil, entre que las autoridades deciden jurídicamente o legalmente cómo culminar sus investigaciones, porque obviamente aquí tiene que entrar ahora sí que en investigación la policía cibernética, para saber Claro. el destino de esa información y quién está haciendo uso de ella. Entonces, con independencia de eso, los medios también tienen una labor primordial para que la gente pues tenga más Para cuidado, alertar. que revise sus disposiciones, que no dé datos al recibir alguna llamada de manera insidiosa o que esté relacionada directamente, en este caso con alguna instancia del Seguro Social, que no caiga en esa parte, ¿no? Los medios de comunicación tendrían esa labor de estar perseverando siempre en la misma información para alertar sobre todo a la gente de edad avanzada, que son a los que realmente perjudican más, porque son a los que engañan con cualquier ardid para proporcionarles o incluso ofertarles incremento en sus pensiones y todo, cuando realmente lo único que hacen es para obtener sus datos personales o sus claves y poder accesar a su patrimonio, ¿no? Sí. Facundo, en el mismo sentido, en el día a día, ¿qué vulnerables estamos, Facundo? Estamos muy vulnerables. Sobre todo estos sectores
esta parte de la población que está educada de otra forma. Si hoy todo se maneja a través de vías de comunicación digital, pues es eso. Creo que aquí, en términos de qué hacer hacia adelante, es mejorar la comunicación. Tiene que haber una herramienta basada en la comunicación para que las personas potenciales víctimas sepan cómo reaccionar. Y en eso seguramente Max tiene también mucha experiencia. El manejo de crisis no se le da a todos. Hay que educar a la gente para que sepa cómo reaccionar ante una llamada de esta naturaleza, que no lo sorprendan. Y creo que en ese aspecto pueden trabajar tanto las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y las autoridades. Creo que haciendo un esfuerzo de coordinación se puede acercar este tipo de canales de comunicación a las potenciales víctimas, a este sector muy vulnerable, para que sepa cómo reaccionar y que se haga un solo frente y que no se vuelva a incrementar este tipo de delitos ante este manjar que es los datos que han sido obtenidos de manera ilícita. Sí, totalmente, pues, sobre todo por la cantidad de información a la que tienen acceso con esta filtración. Los nombres completos, las direcciones, las pensiones. Y bueno, aquí cabría mencionar lo que decía Max, la ciberseguridad de las propias instituciones, porque sin deberla ni temerla, pues ya 20 millones de pensionados pues les han vulnerado su día a día ya realmente, y como bien dices, la educación que ese rango de edad pues es muy distinto ante este uso de las tecnologías. Pues muchísimas gracias, me resta más que dar las gracias como siempre y cerrar esta mesa, atentos por supuesto a la discusión que se está dando sobre el tema de la extorsión, y sí, coincido que este sea un primer paso que nos lleve pues a empezar a cerrar las puertas a la extorsión, porque está realmente por todos lados. Max, Facundo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y también a usted que estuvo esta tarde aquí en A Debate. Le invito a, como siempre, que se quede en Mega Noticias. Con permiso.